El líder del poderoso del Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, murió este domingo durante un operativo dirigido por militares de México, según confirmó. Antes de empezar, queremos dejar algo muy claro. Este canal no glorifica la violencia ni a las figuras asociadas a ella. Nuestro objetivo es puramente analítico y documental. Buscamos entender el fenómeno de los narcocorridos como una herramienta de poder y narrativa, sin justificar ni enaltecer los actos que describen. El siguiente contenido es para fines educativos e informativos. Y si te dijera que el corrido más famoso sobre el Mencho, ese que rompió el internet y tiene decenas de millones de visitas, es en realidad un mensaje directo de su círculo más cercano. No es solo una canción sobre cómo disfruta de una buena pelea de gallos, es una advertencia. Y hoy no solo lo vamos a analizar, lo vamos a decodificar línea por línea, para que entiendas el poder real que se esconde en sus letras y cómo estas canciones se convirtieron en la banda sonora de uno de los cárteles más temidos del planeta. La noticia de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, había caído finalmente el 22 de febrero del 2026 sacudió a México. La versión oficial es que fue gravemente herido durante la Operación Jalisco en Tapalpa y murió en un helicóptero mientras era trasladado. En cuestión de horas, la violencia estalló, no solo en Jalisco, sino en 20 estados, casi con la misma rapidez. Igual se inunda de corridos en YouTube, corridos que no solo narraban, sino que lamentaban la muerte del capo. Nuevas canciones aparecieron casi al instante, muchas de ellas elaboradas con inteligencia artificial, contando historias de un operativo masivo con helicópteros Black Hawk e inteligencia estadounidense. Estas crónicas instantáneas demuestran cuán poderosa puede ser la música como un periódico en tiempo real. Pero para entender el final de la historia, primero hay que entender la leyenda, y esa leyenda fue construida en gran parte por la música, o los narcocorridos como los conocemos popularmente aquí en México. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no era solo uno de los hombres más buscados del mundo, con una recompensa multimillonaria por su cabeza. Fue el arquitecto del cártel Jalisco Nueva Generación, o por sus siglas CJNG, así son llamados aquí en México popularmente como 4 letras. Una organización cuya brutal expansión redibujó el mapa del crimen en México y más allá. Pero en estos tiempos, el poder no solo se ejerce con armas, se ejerce con narrativa. Y la herramienta más poderosa para construir la historia de un capo es el narcocorrido. Estas canciones no son nada nuevo. Durante décadas han servido como crónicas de la vida y las hazañas de los narcotraficantes. Pero con el CJNG, el corrido evolucionó. Se transformó en una sofisticada arma de propaganda, una estrategia mediática para sembrar el miedo, exigir lealtad y construir un mito casi sobrehumano alrededor de su líder. El corrido se convirtió en una declaración de guerra cantada, y El Mencho era su protagonista. Algunos de los artistas más grandes de la música mexicana cantaron corridos para El Mencho, desde los plebes del rancho de Ariel Camacho hasta Lenín Ramírez, y más notoriamente, Los Alegres del Barranco le dedicaron éxitos muy virales, incluso tienen problemas por haber proyectado su rostro en pleno auditorio Telmex. Estos no son solo tributos, son comunicados de prensa, son una forma de demostrar que el poder del cártel es tan inmenso que puede ser proclamado abiertamente en una canción popular, desafiando al propio Estado. La gente habla de la apología de la violencia, y ese es un debate necesario. Pero para entender por qué estas canciones pegan tan fuerte, tienes que escucharlas no solo como un fan o como un juez, sino como un analista. Hoy vamos a desglosar 3 corridos esenciales que construyeron la leyenda musical del Mencho. Empezamos con uno que lo pintan como fantasma inalcanzable. Después seguiremos con una declaración de poder en primera persona y terminaremos con la joya de la corona, el del Palenque. Una obra maestra de la metáfora militar que revela toda la estructura del cartel. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de escuchar la música mexicana. Donde hace presencia el hombre, se percibe el contrapeso. Leyenda muy poderosa de mucho porte y respeto. Michoacano es el señor, jefe de jefes es el men. El número 3, el corrido del Mencho,
por los plebes del rancho de Ariel Camacho. Para arrancar nuestro análisis, retrocedemos al 2019, un momento clave en el que el CJNG afianzaba su poder. Ese año, los plebes del rancho de Ariel Camacho, un grupo con un legado masivo en la música sierreña, lanzó un tema titulado simplemente El Mencho. Ese corrido no es una biografía completa, es una instantánea, una foto de la percepción pública del capo en una época de caos y confrontación directa con el gobierno. El contexto de esta canción lo es todo. Su letra parece hacer eco de los infames narcobloqueos y vehículos incendiados que paralizaron Guadalajara en más de una ocasión. Tácticas de terror diseñadas para contraatacar los operativos militares que intentaban capturar a los líderes del cártel. Las imágenes de las ciudades en llamas, con humo negro ondeado sobre el asfalto, dieron la vuelta al mundo y plantearon una pregunta en la mente de todos. ¿Quién tiene el poder real para hacer algo así? Este corrido ofrece una respuesta contundente. La narrativa de la canción construye a Mencho no como un criminal a la fuga, sino como un estratega que controla el tablero de ajedrez desde las sombras. Una de las líneas más reveladoras dice: pocos conocen su rostro raro, baja los poblados, se mueve entre las montañas y allá arriba mueve todo. Quien comanda y coordina su cártel desde la sierra. Esto no es admitir que es un cobarde, es una declaración de genialidad táctica. Lo presentan como un fantasma, una leyenda que está en todas partes, pero a la vez es físicamente imposible de atrapar. Es un general que no necesita estar al frente para dirigir sus tropas, una idea que solo magnifica su aura de poder y control. Veamos cómo se construye su mito. El planteamiento es simple. Hay un hombre de Michoacán, una leyenda muy poderosa de gran nivel y respeto, como dice la letra. El conflicto es la cacería del gobierno en su contra, los operativos en la ciudad, pero el clímax invierte los papeles. En lugar de ser él la presa acorralada, parece ser él quien orquesta el caos, demostrando que cualquier intento de captura tendrá consecuencias devastadoras para civiles y fuerzas del orden. La canción lo posiciona como el jefe de jefes, una autoridad suprema que impone respeto a través del miedo. El corrido de los plebes del rancho es fundamental porque no se centra en la violencia gráfica, sino en el poder psicológico. No describe balaceras, sino sus consecuencias. La línea que lo describe como una leyenda es clave. Una leyenda es una historia que se cuenta, que se pasa de persona a persona, adornada y magnificada con cada relato. Al llamarlo así, la canción participa activamente en la construcción de ese mito. Sugiere que su poder es tan grande que ya ha trascendido el mundo físico para convertirse en folclore, una historia de poder que a la gente se susurra. Además, el hecho de que un grupo de calibre de los plebes del rancho, herederos del icónico Ariel Camacho, le dedique esta canción, le dio una especie de sello de aprobación cultural. No era una banda desconocida tratando de hacerse famosa, era un pilar del género reconociendo un nuevo pilar del poder. El corrido actúa como un informe de inteligencia público. Mientras las autoridades lo buscan, la canción informa al público que él está seguro, en control y que su poder es absoluto. Es el primer ladrillo en el muro de la leyenda musical, estableciendo la imagen de un líder intocable e invisible. Número 3. Dicen que soy muy violento, la verdad pa' que le miento, me enciendo en caliente. En el número 2 tenemos a Soy Mencho, de Lenin Ramírez. Este corrido tuvo una mención honorífica en el último video que subimos de 5 corridos del Mencho. Puedes verlo también ahí. Si el corrido anterior nos presentó a Mencho como una leyenda susurrada desde la sierra, el siguiente es un grito a pleno pulmón, una declaración de poder sin metáforas y sin tapujos. Este es Soy Mencho, una canción interpretada por varios artistas, incluyendo Lenin Ramírez y Los Alegres del Barranco, cuyas versiones han acumulado millones y millones de vistas. El título en sí mismo es una bofetada. Soy Mencho, sin alias, sin apodos, es una reivindicación de identidad en primera persona. Esta canción es básicamente un desfile militar con música. No cuenta una historia, sino que presenta un currículum de poder. Es la tarjeta de presentación del capo
y cada una de sus líneas está diseñada para intimidar y dejar claro quién manda. La estructura es un monólogo desafiante, una lista de sus atributos y sus capacidades. Empecemos con la línea más audaz y quizá la más significativa. Soy aquel que le pide al gobierno y que le sobran huevos. Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno. Soy aquel que apunta de bala. Soy quien peleó con el gobierno y tengo huevos de sobra. Dejemos que eso cale. El corrido no dice que se esconde del gobierno o que lo evita. Dice que pelea contra él. Esto posiciona a El Mencho y al CJNG no como una banda criminal, sino como una facción en guerra, un poder de facto que se enfrenta frontalmente al Estado mexicano. Es una declaración de soberanía. La canción refuerza esto al afirmar que se ganó su respeto a punta de balazos. Aquí la violencia no se oculta, se presenta como la fuente legítima de su autoridad. El corrido también funciona como un catálogo de su arsenal. Menciona explícitamente calibre 50, cohetes y armas antiaéreas. Esto no es solo una exageración poética, es una referencia directa al armamento de grado militar del CJNG, que ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene la capacidad de fuego para derribar helicópteros del ejército. Al poner esto en la letra, la canción envía un mensaje claro a rivales y a las fuerzas armadas. No están luchando contra una pandilla o simplemente un cártel, están luchando contra un ejército. La frase, ahora los soldados tiemblan cuando ven mi comando, no es solo fanfarronería, es guerra psicológica. Otra dimensión clave es el anclaje a su identidad. Repite con orgullo, soy aquel hombre de Michoacán, y sí, soy señor michoacano. En la cultura de los cárteles, tu origen es un pilar de tu identidad. Ser de Michoacán, específicamente de la región Tierra Caliente, le da una autenticidad y una conexión a una tierra conocida por su gente endurecida. El correo no lo presenta como un criminal corporativo abstracto, sino como un producto de su tierra, un hombre del pueblo que ascendió al poder. Al mismo tiempo, la canción intenta humanizarlo al enumerar sus gustos personales. Me gusta pelear mis gallos, me gustan las carreras de caballos y la música de viento. Estos detalles son importantes porque lo conectan con aficiones populares en muchas partes de México. Lo pinta como un hombre tradicional, un ranchero poderoso, no solo un señor de guerra violento. Es una dualidad calculada. Por un lado, un poderío militar abrumador y por el otro, un hombre con gustos de la gente común. Número 2. Lo que estamos viendo aquí es una escalada. Pasamos de una leyenda en la sierra a un general declarando la guerra abiertamente. La pura audacia de proclamar el uso de armas antiaéreas en una canción popular es asombrosa. Si estas historias sobre cómo la música se convierte en un manifiesto de poder te están abriendo los ojos, asegúrate de suscribirte y activar la campana, porque el siguiente corrido lleva esta propaganda a un nivel de sofisticación completamente nuevo. Soy Mencho es, en esencia, la doctrina del CJNG hecha música. Es un mensaje de disuasión. Le dice al mundo, sí soy violento, sí desafío al gobierno, sí tengo el poder para hacerlo, y este soy yo. Al poner estas palabras en la propia boca del Mencho, el corrido crea el efecto de su presencia directa, como si el propio capo te estuviera hablando a través de tus altavoces, dejando claro que su poder no es un rumor. Es un hecho que puedes cantar y hasta bailar. En el número 1 tenemos al del Palenque, por los Alegres del Barranco, y también una versión con el artista Panther Bélico. Soy el dueño del palenque, 4 letras van al frente. Soy del mero Michoacán, donde la tierra caliente. Soy el señor de los gallos, el del cártel galiciense. Vamos a sepa. Y eso nos lleva a la joya de la corona, la obra maestra de la mitología musical de Nemesio Ceguera, el del Palenque, lanzada en octubre del 2021 por dos gigantes del género, Los Alegres del Barranco y Panther Bélico. Esta canción no solo obtuvo decenas de millones de vistas en YouTube, se convirtió en un fenómeno cultural y en un dolor de cabeza para las autoridades. Este corrido es diferente, es más poético, más astuto y por esa misma razón, mucho más poderoso. Sí,
Soy Mencho fue una declaración de guerra. El del Palenque es un manual operativo y organigrama completo del cártel. Todo codificado en la brillante metáfora de una pelea de gallos. Toda la canción se construye en torno a esta analogía. En la cultura mexicana, el Palenque es donde se celebran las peleas de gallos. Un mundo de apuestas, honor, violencia y estrategia. Al declararse el dueño del Palenque, el Mencho, no solo dice que está en la pelea, está diciendo que es el dueño de todo el juego. Él controla el lugar, él pone las reglas y lo más importante, él cría a los mejores gallos. Desglosemos la primera estrofa. Soy el dueño del Palenque, 4 letras van por frente. Soy del Mérito, Michoacán, donde es la tierra caliente. Esas 4 líneas lo expone todo: su autoridad, dueño del Palenque, su afiliación, 4 letras por CJNG, y su origen y territorio, Michoacán, tierra caliente. Es una introducción perfecta. Justo después se autodenomina el señor de los gallos, el de Jalisco. La conexión es explícita. Pero el genio está en cómo se describe a sus gallos. La letra dice que sus gallos son de gran casta y que no se rajan. Pero luego viene la línea clave que decodifica la metáfora. Tengo gallos de pelea que pelean por mi partido. Las navajas las cambiamos por el rey cuerno de chivo, por 50 y antiaéreos y monstruos para los caminos. ¡Hola, primo! Las navajas se cambiaron por R's, cuernos de chivo, 50 y antiaéreos, y unos monstruos para el camino. Y ahí está, lo revela todo. Las navajas que se atan a las patas de los gallos de pelea han sido reemplazadas por su arsenal. R's por rifles de asalto, cuernos de chivo, el apodo para el AK-47, ametralladoras de calibre 50, antiaéreas y monstruos. Todo esto es de la jerga mexicana, así se le llama a los diferentes tipos de armamentos que posee el cártel. Sus gallos no son aves, son sus sicarios, equipados con armamento militar pesado. Y el corrido no se detiene ahí. Procede a nombrar a sus mejores gallos, que en realidad son los brazos armados del CJNG. Brazos armados que tengo, los élite y los guerreros, a los amos del terror, los del TAI del jardinero, también del 85, a las órdenes de Mencho. La letra menciona explícitamente: tengo mi brazo armado, los élite, guerreros, Delta, jardinero y el 85 a la orden de Mencho. Esto es extraordinario. Es un pase de lista público de sus facciones más letales. El grupo Elite es conocido como su guarda pretoriana. Es una unidad de fuerzas especiales. 85 es una referencia a Eric Valencia Salazar, cofundador del cártel. Nombrarlos en una canción tan popular es una estrategia con múltiples capas. Inspira un inmenso orgullo y sentido de permanencia en los miembros de estas cédulas, dándoles reconocimiento público. Al mismo tiempo, sirve como una amenaza directa para rivales y para el gobierno, presumiendo la estructura organizada y la diversidad de sus fuerzas. La canción también toca la lealtad y la estructura de mando. Menciona a un tal Merino como socio leal y habla de las esperanzas de reunirse con sus seres queridos. Esto añade una gran capa de humanidad, presentando al capo no solo como un líder militar, sino también como un hombre de familia y un amigo leal, valores profundamente arraigados a la cultura rural mexicana. El impacto de El del Palenque fue mucho más allá del mundo digital. La controversia estalló cuando durante un concierto de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex de Guadalajara, se proyectaran imágenes del Mencho en las pantallas gigantes mientras la banda tocaba la canción. Según los informes, la multitud rugió en aprobación. Ese acto convirtió un concierto en un mitin, una glorificación abierta del crimen que desencadenó una investigación de fiscalía. Demostró que la canción no solo era entretenimiento, era un himno que podía movilizar a simpatizantes en el corazón del propio territorio del cártel. Incluso llevó a la banda a emitir una disculpa pública y a enfrentar problemas legales. Este corrido es una prueba definitiva de que la narcocultura ha dominado las técnicas de la comunicación moderna. Es una propaganda sofisticada, envuelta en música de alta calidad y distribuida en plataformas globales. El del Palenque
no solo cuenta la historia del poder del Mencho, se convirtió en una parte activa de ese poder y un símbolo sonoro de su dominio que resuena mucho más allá de las sierras de Michoacán. Número 1. Acabamos de viajar a través de los 3 himnos que definieron una era. Empezamos con la leyenda de un fantasma en las montañas, en El Mencho de los Plebes del Rancho, una figura intocable moviendo los hilos desde las sombras. Luego escuchamos la declaración de guerra abierta en Soy Mencho, un manifiesto en primera persona que desafía directamente al Estado con un catálogo de armamento pesado. Y finalmente, decodificamos en El Palenque, una obra maestra de la propaganda que a través de la metáfora de peleas de gallos nos dio el organigrama y la doctrina militar del CJNG. En conjunto, estos corridos nos muestran una evolución. Muestran cómo la figura de Nemesio Ceguera Cervantes fue cuidadosamente construida y magnificada a través de la música. No son solo canciones que reflejan una realidad, son herramientas que ayudaron a crear esa realidad. Sirvieron como noticiero para sus seguidores, un boletín de reclutamiento para jóvenes impresionables y un misil psicológico dirigido a sus enemigos. El debate sobre la apología del crimen es válido y necesario. Estas canciones normalizan la violencia y celebran a figuras responsables de una crisis de seguridad, pero simplemente prohibirlas no borra el fenómeno. Como vimos, después de que se confirmara la caída del capo, nuevos corridos surgieron en cuestión de horas, algunos incluso creados con inteligencia artificial, demostrando que esta narrativa musical es más ágil y persistente que nunca. Al final, la historia de los corridos del Mencho es la historia de cómo en el siglo XXI el poder ya no solo se mide en toneladas de droga o en número de sicarios, sino también en millones de vistas en YouTube. Es la crónica de cómo una canción puede ser tan afilada y tan peligrosa como la navaja en la pata de un gallo de pelea. Así que ahora quiero preguntarte, ¿crees que estos corridos solo cuentan una historia o ayudan activamente a escribirla? ¿Son un simple reflejo de la violencia o se han convertido en una de sus causas? Deja tu opinión en los comentarios, realmente quiero saber lo que piensas. Y si quieres que desglose la historia prohibida detrás de otro corrido o otra figura controvertida de la música regional mexicana, dímelo ahí abajo también. Tu sugerencia podría ser nuestro próximo video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas más de estas historias oscuras que la música mexicana nos cuenta. Recordamos una vez más que el análisis de estos temas se hace desde una perspectiva crítica y documental. Condenamos la violencia en todas las formas y nuestro único propósito es entender cómo la música puede ser utilizada como una poderosa herramienta de comunicación en contextos complejos y peligrosos. Te ha narrado Don Tumbados y que tengas buen día.